Bueno, pues vamos a empezar. Esperemos que más personas se conecten. Primero les voy a demostrar nuestra agenda para el día de hoy. Un segundito para que lo pongan en la pantalla. Bueno, vamos a empezar primero con unas introducciones y unos anuncios. Voy a dejar a los facilitadores que se introduzcan otra vez. Sé que hay algunas personas en la presentación de ahorita, en el seminario, que no estuvieron con nosotros en el primer seminario. Entonces voy a dejar otra vez que los facilitadores se introduzcan, y también tenemos más personas hoy, las cuales no pudieron estar con nosotros, que también van a ayudar como facilitadores. Yo tengo algunos anuncios que hacer. Luego vamos a seguir con la primera presentación, que es el estado de partería en México en base de los 3 pilares, y Silvia Logía va a presentar eso. Vamos a tener una discusión de 15-30 minutos que va a moderar María Fayet. Luego vamos a dejar a nuestra exponente partera María Ibarra a hacer su presentación sobre las experiencias de una partera. Yo sé que ella también va a discutir mucho las competencias de una partera. Luego vamos a tener otra discusión, la cual Sergio va a moderar, y si él no tiene conexión yo lo puedo hacer. Y luego, para cerrar, solo quiero hablar sobre algunas cosas con ustedes, sobre las tareas virtuales que les han llegado por el correo electrónico. Si ustedes tienen preguntas sobre el diagnóstico, ese va a ser el momento cuando nos pueden hacer esas preguntas. Y también quiero que ustedes me actualicen sobre quiénes van a ser los capitanes de cada equipo. Y también queremos hablar sobre la fecha del taller presencial, que va a ser en febrero, que la queremos cambiar, pero asegurar que todos están cómodos con esa nueva fecha. Entonces, para empezar con las introducciones, primero quiero que los facilitadores se introduzcan otra vez. Yo rápidamente me voy a introducir. Soy Eliana Monteforte, soy asesora técnica en Management Sciences for Health, llevo 10 años ahí, y yo trabajo mucho capacitando a diferentes ONGs para mejorar el desempeño de todos los productos o servicios que ofrecen. También trabajo mucho con ministerios de salud, mejorando la gerencia de los servicios y el planeamiento de los servicios de salud. Y actualmente estoy dirigiendo este proyecto fundado por MacArthur, donde estamos trabajando en la advocacia para la partería en México. Le voy a dar la palabra a mi colega María Fayet para que ella se introduzca. Gracias, Eli. Yo soy María Fayet, estoy en este momento basada en Argentina, en Buenos Aires, pero dando seguimiento muy activo a este trabajo por la partería en México. Yo trabajé más de 15 años con Family Care International, que ahora es parte de un proyecto de MSH, siempre como consultora en varios países, en América Central, en el Caribe y también en México, donde viví 6 años. Entonces, desde esta posición voy a estar dándoles algún apoyo técnico en este proyecto, y también, bueno, por supuesto, voy a estar en el taller presencial con ustedes compartiendo conocimientos y experiencias y sacando este maravilloso plan de abogacía por la partería. Muchas gracias. Estoy encantada de estar aquí y les agradezco su participación. Gracias, María. Ahora le voy a dar la palabra a Carla Berdichevsky, que ella va a ser un cofacilitador, también va a dar apoyo a los participantes de este curso. Carla, ya te quita el mute. Ay, muchas gracias. Primero me disculpo por no haber estado en el seminario pasado. Yo soy una de las que no pudo, pero ahora feliz de integrarme a este proyecto. Me da gusto también ver algunos de los nombres de los participantes porque hemos trabajado antes. Yo estoy basada en México, llevo muchos años trabajando en temas de salud materna y recientemente he realizado 2 proyectos grandes en el tema de partería, que es un tema que pues es, como saben, muy importante ahora en el país. Y
entre esos proyectos estoy trabajando también con el proyecto de MSH en la elaboración de un perfil de partería en Hidalgo, con el que he trabajado también con algunos de ustedes y que estaremos también avanzando en paralelo a esta estrategia de abogacía. Entonces, pues nada, les agradezco mucho el que me inviten a ser cofacilitadora del proyecto y con mucho gusto estoy aquí para ayudar en lo que pueda aportar. Gracias, Eli. Gracias, Carla. Ahora le quiero dar la palabra a mi colega Ashlyn Rowe, que ella me va a estar ayudando a cofacilitar con algunos equipos y también va a estar en este seminario virtual para que ayude a los participantes que tengan cualquier pregunta, cualquier cosa. Ashlyn está aquí para apoyarlos. Ashlyn, te voy a dar la palabra para que te introduzcas. Sí, buenos días. Sí, mi nombre es Ashlyn Toro y yo trabajo con Eliana, Management Sciences for Health, y apoyo este proyecto. Si tienen alguna pregunta, favor de avisarme y espero que pueda ayudar. Gracias, Ashlyn. La otra cosa es nosotros, como muchos saben, estamos trabajando ahorita con la UNFPA, que nos está dando muchísimo apoyo en el diseño y la implementación de este curso. Tengo aquí conectada a Elsa Santos y le voy a dar la palabra para que se introduzca ella también. Hola, buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes y como saben, el UNFPA está trabajando por el impulso de la partería profesional en estados seleccionados, así que agradezco mucho esta colaboración de MSH para trabajar este tema de abogacía tan importante en este momento de la partería profesional en México. Entonces, pues gracias y abrazo. Gracias, Elsa. La última persona es Alejandra Montoya, que ella trabaja con el Instituto de Salud Pública. Para los que no sepan, ella nos va a dar mucho apoyo a los equipos para terminar el diagnóstico y conseguir toda la información que van a necesitar para ese ejercicio. Y Alejandra, si rápidamente podrías introducirte, te voy a dar la palabra. Hola, buenos días. Soy Alejandra Montoya. Yo trabajo en el Instituto Nacional de Salud Pública y he estado participando en el proyecto de modelo integral de partería. Gracias por la invitación a colaborar en este seminario. Yo voy a estar con ustedes principalmente para apoyarlos en la obtención de los datos que necesitan para el diagnóstico, bueno, el ejercicio que harán. Y pues creo que la vez pasada Elena les compartió mi correo, pero si esta vez se puede volver a hacer. Sería muy bueno porque, bueno, finalmente yo estaré para apoyarlos en todo lo que requieran en torno a datos. Pues creo que eso es todo. Bienvenidos. Okay. Muchas gracias. Bueno, con eso voy a seguir. Tengo un anuncio. Primero que nada les quiero compartir que en el primer seminario tuvimos exactamente 10 personas que estuvieron, 11, porque 2 personas estaban conectados juntos. Tuvimos 11 personas conectados al seminario virtual 1 y son 11 de 28 personas que deberían estar participando en este curso. Realmente no vamos a poder trabajar así. Va a ser sumamente importante que se conecten al seminario virtual para poder compartir aquí información que nosotros tenemos a varios exponentes que están haciendo presentaciones específicamente para ustedes, para beneficiar el trabajo que están haciendo. Y también esta es una gran oportunidad para que ustedes se empiecen a comunicar entre ustedes. Y yo lo que he escuchado mucho viajando a México, trabajando con diferentes contrapartes, lo que he escuchado de lo que han escrito en el foro es que realmente es muy importante que la partería se integre en los servicios de salud de México y que la gente se dé cuenta de qué tan importante es la partería en ese país. Y yo quiero que ustedes tomen este curso como una oportunidad para poder mejorar todo alrededor de la partería que ven que actualmente no existe. Nosotros les estamos dando un espacio y les estamos dando toda la información que les podemos encontrar para que mejoren esa situación en sus países y realmente tómenlo como una oportunidad. Crean una posibilidad que esto tal vez va a llegar a un cambio importante para sus países o para sus estados o para sus equipos de trabajo.
Entonces, la verdad les surjo que por favor, si son capitanes de sus equipos o si conocen a gente de sus equipos que ya deberían de tener toda esa información, por favor cuando se junten, traten de organizarse bien para participar en estos seminarios y también en el foro. Va a ser muy importante que se integren en el foro, otra vez para la oportunidad para conocerse y también para trabajar en algo que podría ser extremadamente importante para sus estados. Con esto les quiero decir que yo me voy a conectar cada sábado 30 minutos antes. Así, cualquier persona que tiene algunas preguntas, dudas, solo si quieren platicar, cualquier cosa, yo voy a estar ahí para darles ese apoyo. En inglés decimos que tenemos office hours, o sea, horas de oficina. Entonces, para mí esas van a ser mis horas. 30 minutos antes de cada seminario. Si se quieren meter al seminario para hacer cualquier pregunta, cualquier cosa, voy a estar yo ahí para apoyarlos a ustedes. Ok, con eso yo sé que estamos un poquito atrasadas, pero no importa. Le quiero dar la palabra a Silvia, que va a ser nuestra primera presentación. Déjame poner su presentación aquí lista para empezar. Perfecto. A ver, Silvia, te voy a regresar tu presentación. Ahí está. Si necesitas que cambie de láminas, me dices. Sí. Ok, perfecto. Solo que no la veo, pero... La deberías estar viendo ahorita. Ya. Ok, perfecto. Adelante. Gracias, pues buen día a todas y a todos los que están insertos en este espacio. Mi nombre es Silvia Logia. En este momento ocupo el puesto de directora de proyectos de la Asociación Mexicana de Partería. Y bueno, un poco decirles cómo está la estructura de la AMP antes de empezar con la presentación. Precisamente la Asociación Mexicana de Partería se estructura bajo los 3 pilares. Entonces tenemos una coordinadora de educación que hoy está con nosotros, es Mari Barra, y Mari está llevando el desarrollo de todo el componente de educación de la AMP junto con su equipo de trabajo. También tenemos una coordinadora de regulación, que es la partera Sabrina Spage, y ella está articulando todo lo que tiene que ver con la certificación de parteras, la creación del estándar laboral en partería. Entonces, se está trabajando de manera estrecha entre el área de educación y el área de certificación para generar estos mecanismos y procesos que venimos impulsando desde el año 2014, aunque se inserta la asociación en 2012, primero con Guadalupe Landerreche como presidenta, donde se constituye la organización, después con Cristina Alonso, que se integra en 2014, y en 2017 se articula a nuestro proyecto Maricruz Coronado, quien actualmente es nuestra presidenta de la asociación. Y tenemos el componente de asociación que está con nuestra compañera Alejandra, y trabajan toda la articulación que tiene que ver con redes sociales, con el desarrollo del foro nacional que hacemos cada año, todo lo que tiene que ver con la membresía y afiliación. Entonces, si ustedes ven, la estructura de la MP responde precisamente a los 3 pilares de la Confederación Internacional de Matronas, porque precisamente esa es nuestra base para todo el trabajo que hacemos. Siempre partimos de los 3 ejes de la ICM, y así es como estamos trabajando. ¿Por qué educación? Pues precisamente porque si no hay educación en partería, no podemos producir ningún tipo de transformación en el país hacia una educación basada en competencias de partería. ¿Por qué una regulación? Porque precisamente construir un marco regulatorio en México implica un trabajo conjunto, un trabajo de diferentes disciplinas, de funcionarios públicos, de un equipo multidisciplinario que pueda comprender cómo se define el trabajo de una partera, dónde se integra el trabajo de una partera,
y cómo podemos desarrollar esta integración de la partería al sistema de salud bajo un modelo de partería, porque de lo contrario no estaríamos respondiendo a lo que ha sido exitoso en el mundo, que es precisamente el trabajo de la partera inserto en un modelo de partería. Y precisamente el trabajo de la asociación, de afiliar, de hacer miembros, de tener voz de parteras, que es lo que hace la AMP, es poder construir una partería fuerte. Y precisamente la que sigue, por favor, Eliana, es poder construir una partería fuerte donde estén articulados todo una integración. Decir integrar la partería al sistema de salud es algo, no es sencillo, hay que generar un montón de niveles de trabajo, además considerando la estructura de México, ¿no? Con una federación y con entidades federativas autónomas. Entonces, esto implica un trabajo tanto a nivel nacional como desde lo local, y una articulación que pueda empujar el fortalecimiento de la profesión. La MP tiene esta mirada particular desde la visión de qué necesitamos como país, y precisamente para construir una regulación en partería debemos también entender qué es la regulación, porque creo que ese tema no se ha tocado con mayor profundidad y no entendemos a veces que la regulación significa la contribución de las instancias de gobierno, que son las que construyen estos normativas y lineamientos, y también la profesión, en las condiciones actuales que hoy está la profesión en México, ¿no? Entonces, bueno, este es el camino que vamos a trabajar un poquito en la presentación que estamos participando. Primero decir que partimos de un marco constitucional que nos dice que México, en su artículo 4, toda la población tiene derecho a la salud, que se tiene que dar en condiciones de igualdad y no discriminación, que además el gobierno tiene esta responsabilidad de respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud, y de que hay todo un marco que también permite que tengamos un proceso de participación conjunta, de vigilancia, de monitoreo. Sin embargo, esto se dice fácil, pero si queremos hablar de una cobertura universal, realmente México hoy no cumple con una cobertura universal de servicios de salud. Hay diferentes estrategias y mecanismos en el país a través del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, es ahí donde empezamos a trabajar con esta articulación de la partería. Y siempre es importante mencionar que, por ejemplo, las parteras tradicionales en las comunidades están haciendo un trabajo que le toca al sistema de salud, y en ese sentido es la importancia de integrar a la partería tradicional dentro de este marco regulatorio y normativo, y no es simplemente tener a una gente, a una líder local en su comunidad que tiene esa validación por su propia comunidad, sino que estas parteras están haciendo un trabajo que no puede cubrir el sistema de salud. Por eso para mí siempre es importante reconocer que la partería en México tiene diferentes, perfiles, y que cada uno tiene diferentes espacios de práctica y ejercicio. Pero bueno, vamos a ver un poquito más adelante cómo podemos contribuir a mejorar el ejercicio de la partería en sus diferentes ámbitos de acción. La que sigue, por favor, Eliana. ¿Qué nos dice la información en México? La que sigue. Si vemos a nivel, digamos, indicadores macroestructurales, la razón de muerte materna, pues que al final de cuentas es uno de los indicadores que más trabajamos para poder decir cómo está la situación de la salud materna en México, pues vemos que sí ha habido avances, ha habido una reducción. Sin embargo, México no pudo cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Hay un replanteamiento de estos indicadores con la nueva propuesta de indicadores de los objetivos de desarrollo sustentable,
transforma un poco las políticas o priorización en el tema de salud materna, pero básicamente la partería empieza a empujarse. ¿Por qué? Porque en otros países ha dado el resultado de reducir indicadores como la razón de muerte materna. Esto es a nivel nacional, sin embargo, bueno, a nivel al interior del país hay brechas, hay diferencias, hay entidades federativas que requieren mayor apoyo y donde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio pues no se ha cumplido prácticamente en ninguna entidad federativa del país. La que sigue, por favor. En términos de razón de muerte materna, como vemos, así como se ha reducido la razón de muerte materna, las causas de muerte materna siguen siendo en nuestro país prioritarias el tema de los trastornos hipertensivos del embarazo, el tema de la hemorragia obstétrica y un poco la tendencia de incremento de las causas obstétricas indirectas. Entonces, estos son los tres núcleos fundamentales que nos dirigen hacia dónde debemos trabajar para reducir la muerte materna. Y en ese sentido, pues me parece importante que aunque hablamos de un proceso de transición epidemiológica, o sea, debemos considerar temas importantes como el tema de la diabetes, de la hipertensión, de la obesidad, de las cardiopatías, etcétera, etcétera, sí incide un poco en cómo podemos trabajar con la población, con las mujeres particularmente, para fortalecer el enfoque preconcepcional, que es uno de los componentes que tienen que ver con las competencias de las parteras. Finalmente, esto nos ayuda a reducir las causas de muertes indirectas. Pero hay todo otro trabajo que tiene que ver con el sistema de salud. El tema de las hemorragias obstétricas sí tiene que ver con preparación de las parteras, con cómo atender una emergencia, con cómo tener una red de trabajo articulada entre los diferentes niveles de atención. Esto es lo que nos reduce o lo que nos da oportunidad a reducir la muerte materna en el país. Y básicamente, pues estos son a grandes rasgos los elementos que tenemos que hablar en términos de las causas de muerte materna. La que sigue, por favor, Eliana. Otro elemento que me parece fundamental, estos son datos de 2013, creo que a la fecha no tengo los de 2014, pero bueno, nada más es como para tener una referencia, la tendencia no ha cambiado. En México 46% de los partos son vía cesárea. ¿Qué quiere decir esto? Que casi 1 de cada 2 partos en México van a cesárea. Y esto nos habla de un indicador de calidad de la atención. Dado que estamos rebasando con creces lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud en términos de el porcentaje de cesáreas que deben de tener los países hoy en día para hablar de un sistema de calidad. Por eso siempre me gustaba mostrar este indicador. El hecho de tener tantas cesáreas, que en este caso son innecesarias, lleva a un incremento también de la razón de muerte materna, ya que no se está trabajando el tema de las secuelas y los riesgos de una cesárea para las mujeres. Entonces, esto significa también transformar la cultura del sistema médico. ¿Y por qué también me gusta hacer mención de esto? Porque muchos de los servicios de cesárea en el país se subrogan a hospitales privados. Entonces, esto implica un importante presupuesto de inversión del Sistema Nacional de Salud en el pago a servicios privados para la realización de cesáreas. ¿Qué significa? Que si yo no hago tantas cesáreas innecesarias, puedo invertir el presupuesto en servicios de partería. Precisamente por eso para mí es relevante tocar el tema de la cesárea, el tema de que cuesta cada cesárea alrededor de 12,000 pesos, y si estamos invirtiendo en un recurso humano que trabaja un parto de bajo riesgo, con un control prenatal adecuado y un seguimiento de la mujer en estas condiciones, puede hacer una gran transformación al sistema de salud. La que sigue, por favor, Eliana. Y estas son las condiciones institucionales sobre las cuales hoy estamos o está el sistema de salud.
lo que quiero decir con esto es, México cuando empieza con esta carrera de fortalecer el parto institucional, de reducir la muerte materna, precisamente con la inserción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, empieza a desarrollar una política no escrita que es pasar el parto del primer al segundo nivel. Esto se empezó a desarrollar a mediados de los 90 y es una carrera que ha implicado una transformación de la atención del parto. ¿Sí? Tener un parto institucional para México fue decir, ya no hay que atender los partos en primer nivel, mejor para que no haya ninguna complicación, lo mandamos directamente al segundo nivel porque creemos que van a estar en condiciones más seguras. Sin embargo, esta transformación de la política pública no pensó primero que se iba a saturar los servicios, porque al pasarlo al segundo nivel, lo que hice fue incrementar la demanda de mujeres en el segundo nivel de atención. Pero esta demanda no fue respondida con la plantilla suficiente, con los insumos suficientes, con una red que permite la atención oportuna y adecuada. Entonces, lo que creamos con esta política pública, o sea, podemos observar, si quisiéramos tener una política de mejora, pues tendríamos que haber incrementado las plantillas de personal de salud, incrementado el número de insumos en los hospitales, y por eso cuando hablamos de las condiciones institucionales, hablamos de cuestiones estructurales. Cuando una cosa o alguna situación se presenta, o se da una muerte materna, o se da una mala praxis, o se da una atención no adecuada, lo que sucede es que en México mucho se ha tratado de trabajar con chivos expiatorios, pues despido al médico, despido al director, pero no estamos trabajando sobre las condiciones estructurales que enfrenta el sistema. Entonces, sí es muy importante revisar cómo estamos como sistema de salud. Realmente contamos con el personal suficiente, con los insumos suficientes, con la capacitación suficiente, con la articulación entre redes y personales y personal de salud, perdón. Esto es todo lo que hay que revisar en este proceso de que no ha habido un avance sustantivo en la reducción de la muerte materna. La calidad de la atención ha venido en detrimento, pero tiene que ver con estas situaciones estructurales. Y entonces lo que se ha generado en este proceso también son violencia institucional, cada vez escuchamos más del tema de la violencia obstétrica, aunque hoy no me voy a detener a hablar de este tema, y la presión que enfrentan los mismos prestadores de servicio al ser personal insuficiente, saturación, también ellos sufren el síndrome de burnout, también se enfrentan a un conjunto de situaciones, el no contar con insumos, el no tener ambulancias, el no, etcétera. Son un montón de factores, un conjunto de factores que han llevado a que nuestro sistema de salud tenga condiciones realmente deficientes. Y tiene que ver también con esta educación que tenemos desde la formación del sistema o de médicos en el sistema de salud y la estructura vertical y jerárquica que hay al interior de los servicios de salud. Entonces, estos elementos son fundamentales para poder reorientar la política pública en México. La siguiente, por favor, Eliana. Cuando queremos empezar a trabajar la partería en el país, entonces nuestro eje principal de trabajo y con el cual partimos, de ahí venimos. La partería tradicional en México es milenaria, tiene siglos, y de ahí viene la partería en nuestro país, como en muchas partes del mundo. La Asociación Mexicana de Partería parte de la visión de que si no se respeta, se reconoce y se integra la partería tradicional a la evolución del avance y de la evidencia científica, no hay un presente y no hay un futuro, porque sobre la base del reconocimiento e integración de todos los tipos de parteras es que México puede dar respuesta a la construcción de un modelo de partería que realmente pueda cumplir con la multiculturalidad. Partimos del artículo 2 constitucional, que creo que es relevante mencionarlo. La partería tradicional debe ser protegida bajo este artículo constitucional.
se le debe reconocer, se le deben dar las facilidades para su desarrollo. Esto significa educación continua y acceso a educación. Nada más quiero mencionar también aquí en este punto que las parteras tradicionales enfrentaron durante muchas décadas un rezago educativo. Muchas de ellas no saben leer y escribir. En su época no había acceso a escuelas. La educación obligatoria es reciente, de los años 80, y entonces las nuevas generaciones de parteras que hoy estamos se integran a través de otros modelos, que es la formación en partería técnica. Y eso es parte de una necesidad y cómo empiezan a surgir las escuelas de partería en México, a través de las escuelas técnicas. Pero otro gran componente tiene que ver con lo que ha tenido México a lo largo de su historia, que es la enfermería. De la enfermería surge la enfermería y obstetricia, y ahí tenemos otro recurso humano en salud que también es fundamental e importante. Pero también hay que ser conscientes del que el cambio de plan de estudio en enfermería fue en el año 2011 y que es muy reciente la integración y formación en obstetricia en México. De 2011 hacia atrás, las obstetras en México no cumplen con competencias en parterías. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que en México tenemos que trabajar en un proceso conjunto para los diferentes tipos y diversidades de parteras. La que sigue, Eliana. Solamente, y los datos nos los muestran, ¿qué nos dicen? Si vemos nosotros, en 1987, las parteras atendían el 45% de la atención de los partos en México, y tan solo el sector salud atendía el 38%. Si lo vemos datos al 2012, que es el último que he registrado en esta presentación, los últimos datos son de 2014, pero bueno, aquí no están integrados. Hoy vemos que hay una drástica reducción de la atención de la partera a nivel nacional, es del casi 3%, y a nivel institucional estamos hablando de un 95.5%. Entonces, aquí vemos cómo los datos nos muestran esta institucionalización del parto, con todo lo que ello conlleva. Y en un modelo médico hegemónico, lo que hacemos es medicalizar el parto. También me gustaría hacer el énfasis de que si en México queremos empezar a trabajar la partería, entonces también debemos empezar a, digamos, dejar de concebir al embarazo como un proceso de enfermedad. Porque, como ustedes saben, cuando una mujer pare, se dice que una mujer se alivia. ¿Se alivia de qué? Si no ha sido un proceso de enfermedad. Entonces, esta construcción que se ha hecho del proceso del embarazo como un proceso de enfermedad, también debe transformarse. Y esto puede entonces entrar a redefinir lo que es el enfoque de riesgo. Durante mucho tiempo, si uno lo ve desde el enfoque muy biomédico, muy médico, o lo vemos desde el enfoque de la ginecobstetricia, pues siempre vamos a ver factores de riesgo. Entonces, para hablar de partería, para hablar de la atención de un bajo riesgo, necesitamos volver a trabajar el tema de la fisiología del cuerpo de la mujer, del parto natural, y de que si tenemos un enfoque preconcepcional y un control prenatal realmente adecuado, estos elementos de la identificación de factores de riesgo pueden transformar la atención hacia un modelo de partería. Mientras no cuestionemos estos elementos, vamos a seguir en un enfoque médico. Y la articulación entre el modelo de partería y el modelo de salud materna dentro de un modelo médico significa entender cuál es el papel de la partera, cuál es el papel del médico, cuál es el papel del gineco, cuál es el papel en todo este camino de este proceso de articulación. Entender que es un equipo de salud el que está al frente, entender que hay funciones y atribuciones y el respeto de cada uno en ese trabajo articulado. La que sigue, por favor, Eliana. Nada más mencionar con estos datos por qué México es un país multicultural, porque tenemos una población indígena que es bastante importante en el país. México tiene
esta punta de lanza de ser un país, creo que puede, si logramos realmente integrar un modelo de partería en México, México sería un país de punta de lanza para el resto de América Latina. Y también depende de nosotros esa transformación, pero depende de este trabajo conjunto entre disciplinas. La que sigue, por favor. Nada más con esto volver a mencionar cómo no tenemos un sistema o un acceso universal. Las parteras tienen una cobertura de atención del parto, tanto en zonas de alta marginación como muy alta marginación, del 61%. Entonces, realmente, el sistema de salud, para articularse en un trabajo con parteras, necesita transformar también el cómo se ha venido trabajando con la partería tradicional. Por eso la AMP trabaja con los 4 caminos de formación. ¿Cuáles son estos 4 caminos para nosotras? Las parteras tradicionales, las parteras técnicas, las licenciadas en enfermería y obstetricia y las enfermeras perinatales. Estos son los 4 caminos que tenemos, y para trabajar en un proceso hacia adelante, hacia visión y hacia futuro, necesitamos que estén las 4 unidas, trabajando en un eje que sea esencial y básico para todas, y de ahí empezar a construir competencias básicas y competencias avanzadas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuáles son estos puntos que me gustaría mencionar? En primer lugar, bueno, la AMP no ofrece servicios de partería, eso es importante. Su objetivo principal, es representar a los 4 caminos de formación, a la profesión. Reconoce estos 4 caminos, pero también reconocemos que los 4 caminos tienen debilidades. Por eso es trabajar juntas y unidas para reducir las brechas. En unos casos lo que nos sucede es que tenemos mucha teoría y poca práctica, y del lado contrario tenemos un saber milenario, un saber más empírico, entonces tenemos mucha práctica y poca teoría. Esto es lo que tenemos que hacer en México, reducir las brechas de cómo construir un proceso que permita un punto medio, una homogeneización de la partería. Una cuenta con estudios formales, lo que se acepta comúnmente como partería profesional, que son las parteras técnicas, licenciadas en enfermería y obstetricia, especialistas perinatales, y ese marco regulatorio en México es para todas las parteras que tienen una cédula y una licencia en el país para ejercer. Y un componente B, que son las parteras tradicionales, que está amparado en el artículo 2 constitucional. Entonces, si queremos trabajar realmente un proceso de profesionalización de la partería, necesitamos construir un proceso que integre componentes de abajo hacia arriba, trabajando con los 4 caminos de formación. ¿Esto qué implica? Implica desarrollar programas de educación, implica empezar a trabajar un acuerdo que existe en México para parteras tradicionales, que es el acuerdo 286, de cómo acreditar saberes, cómo estas parteras a través de cursos pueden demostrar que lo que hacen lo saben hacer, y que existen mecanismos para que la partera pueda integrarse también a esta formación en la partería técnica. La mayoría de las parteras técnicas son mujeres indígenas que tienen alguna vinculación con la partería tradicional y que son de ese contexto local, vienen de zonas rurales, indígenas, y se vuelven a integrar a ese espacio rural e indígena. Entonces, es trabajar en este proceso de profesionalización, pero eso implica inversión, implica desarrollar con escuelas, con la Secretaría de Educación Pública y con otras redes, la academia, la ENEO. Necesitamos construir juntas este proceso de profesionalización. No defino este concepto porque es un concepto que se tiene que construir de manera conjunta con los 4 caminos de formación, y estamos en este proceso de construcción. Con lo que quiero decir en esto es, podemos tener parteras que no tienen estudio y parteras que tienen estudio. Sin embargo, su ejercicio es en diferentes espacios, y conforme a ese ejercicio de la partería es que necesitamos trabajar esta educación
formación en algunos espacios, educación continua en otros. Entonces, esto implica que tenemos que definir perfiles. Una partera tradicional está en una comunidad con ciertas características, circunstancias, no está en un centro de salud. Una partera en un centro de salud está con ciertas funciones y requiere de un perfil. Una partera, enfermera o perinatal en un segundo o tercer nivel implica un perfil y unas funciones. Por eso es que en México necesitamos trabajar el alcance y práctica de la partería en estos diferentes espacios de ejercicio. La que sigue, Eliana, por favor. Entonces, ¿qué tipo de recursos humanos estamos formando? Es la pregunta que nos hacemos como Asociación Mexicana de Partería. ¿Para qué? Definición clara del campo de acción y de su práctica. Definición de la inserción laboral. Códigos de contratación. Articulación con los equipos de salud. Respeto y reconocimiento a la profesión y a su ámbito de práctica. Todo esto es reconocer cuál es el papel de la partera en el sistema, cuál es el papel del profesional de la salud, cómo nos respetamos entre profesiones, dónde empieza una función y termina, cómo me articulo con el equipo de salud y cómo reconozco cuáles son estos elementos. Mientras en México no trabajemos estos puntos que son el ABC de la ICM, difícilmente podemos empezar a desarrollar un modelo de partería. Y es paralelo, porque si desarrollamos el modelo de partería, que no digo que sea un modelo, México es muy grande, son 32 entidades federativas, son contextos locales que se modifican, pero puede haber una adaptación de diferentes componentes en un modelo que permitan esta variabilidad por región. Entonces, para poder definir este proceso necesitamos entender dónde está la partera, qué hace la partera, pero también cómo fortalecemos las competencias en partería. La que sigue, por favor, Eliana. Entonces, necesitamos abrir el espacio al diálogo. ¿Qué ha sucedido en México? La partería está completamente fragmentada. Entonces, ha habido una historia de división, de divorcio, donde no ha habido este camino de diálogo. Tenemos un sistema médico muy medicalizado, que mientras no comprenda cómo trabaja la partera y dónde se inserta la partera y qué hace la partera, difícilmente podemos articular un modelo de partería y entender por qué una partera atiende un parto normal, un parto de bajo riesgo, y por qué la partera siempre le va a llevar casos, digamos, en proceso de complicación, porque precisamente ella atiende hasta que puede. La idea es, no me voy a enfrentar a una mujer que ya trae algún padecimiento preexistente. Lo que voy a hacer es que voy a trabajar de la mano con el equipo de salud. Y por eso, en un sistema de salud necesitamos construir este proceso. Entonces, ahí tenemos que construir una homogeneización de procesos, pero desde un solo punto de vista. Si seguimos trabajando la profesión con diferentes títulos y nombres, vamos a seguir divorciadas. Necesitamos trabajar en una integración, en una homogeneización de la partería, respondiendo a estos diferentes espacios de práctica y perfiles. La claridad y profundidad de los contenidos de la formación de la partera obstetra. Independientemente, y siempre esto me gusta hacerlo mención, ¿qué me hace diferente una partera técnica de una licenciada en enfermería y obstetricia? Lo que me agrega una licenciatura es que me habilita para dar docencia y hacer investigación. Entonces, no es que soy diferente, es que tengo el desarrollo de otras habilidades. La partera técnica no tiene las habilidades para hacer docencia e investigación. Para eso tendríamos que nivelar a la técnica, generar un programa que me permita que ella pueda subir a nivel de licenciatura. Entonces, esto que tiene que ver con los niveles educativos es entender cuáles son las habilidades que me aporta el ser técnica, el ser una licenciada. No es que soy más, porque mis habilidades en partería son las mismas. Lo que me habilita es a dar docencia e investigación. Entonces, mientras no entendamos qué aporta el sistema educativo a la contribución de los modelos de formación, no vamos a comprender que
una partera es más que otra, que pueden estar más preparadas. Hay una especialidad en enfermería perinatal. ¿Qué me da la enfermería perinatal? Me da la capacidad para desarrollar habilidades en atención en emergencias obstétricas. Entonces, estoy haciendo 1 año y medio más para trabajar ciertos aspectos que tienen que ver con el recién nacido y con la atención de la mujer, donde estoy fortaleciendo estos espacios. Por eso es importante analizar los planes y programas de estudio y ver que estamos hablando que cuando atendemos a una mujer y a un recién nacido, las bases esenciales o básicas son las mismas. Simplemente me están habilitando para otro desarrollo de habilidades. Entonces, necesitamos un espacio de diálogo donde estemos el sistema médico, el sistema de salud, las parteras en todos los caminos de formación y otras disciplinas. Para desarrollar políticas públicas y modelos de partería también hay gente especializada. No es solamente sentar a las parteras a construir este proceso conjunto. Las parteras tienen habilidades en la partería, en saber cómo sacan adelante un parto sin complicaciones. Pero para construir este proceso, como se ha hecho en muchas partes del mundo, ha sido un equipo multidisciplinario. Mientras no entendamos que en estos espacios digamos, de alto nivel, donde se toman decisiones, debemos integrar a varias disciplinas para desarrollarlo, no vamos a avanzar en el modelo de construcción integral y más adecuado a las necesidades de México. No puedo traer un modelo chileno a México porque Chile no es México. Las condiciones históricas del sistema de salud y de la partería chilena son muy diferentes, por ejemplo, a nuestras circunstancias. ¿Qué puedo agarrar? Sí, su experiencia de lo que ha funcionado, su experiencia en programas de formación, eso sí es importante, pero la práctica de México es muy diferente a la práctica de Chile. Si traemos otra experiencia, como otros países, como en Canadá, que se recupera, por ejemplo, la protección a la partería originaria, lo hacen, pero hay que entender que la partería originaria está protegida y se invierte en eso porque precisamente están cumpliendo con un marco regulatorio. Una partera en Canadá no puede atender un parto fuera de su comunidad pequeña, comunidad o municipio. Entonces, estos son los caminos que tenemos que empezar a trabajar para poder desarrollar un proceso que homogeneice, que haya esta diversidad y que podamos responder a estas necesidades. La que sigue, por favor. Las investigaciones que nos ha dado el UNFPA, yo creo que es importante recuperarlas. Tenemos estos estudios, la línea base que ha hecho también la MacArthur, ya nos dan elementos de cuáles son nuestras debilidades. Tenemos modelos ya hechos con sus debilidades y con sus fortalezas, pero ya hay modelos hechos. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que no hay que inventar el hilo negro. Hay muchas cosas desarrolladas, debemos tomar lo que ha funcionado y lo que no, cómo fortalecerlo. La que sigue, por favor. También partimos de estos elementos, de que cada mujer es única, cada recién nacido también, y la diversidad de familias en el país, y bueno, cada embarazo son diferentes. Entonces, lo que desarrolla el modelo de partería precisamente es una atención centrada en la mujer. Muchos hoy le llaman centrada en la persona, por esto de que integramos toda la parte de la familia, pero la partería se ha centrado principalmente en la atención de la mujer. Entonces, la sociedad se ha ido transformando, la medicina basada en la evidencia nos da muchos resultados nuevos de hace décadas que no teníamos estos avances científicos, nuevos enfoques se integran, por eso todo el desarrollo de la partería, por eso el impulso de hace más de una década de querer integrar el modelo de partería, The Lancet y otras revistas científicas nos dan estos importantes resultados, las revisiones Cochrane, etcétera. No me quiero detener en esta parte. Lo que quiero decir es que nuestro sistema de salud es un sistema precario, las condiciones de contratación cada vez afectan más a nuestro personal, y esto claro que impacta en la calidad de la atención. Y las voces de las mujeres, precisamente lo que tenemos es que hay pocos resultados e impactos pobres. Entonces, si tenemos todos esos elementos ya documentados,
necesariamente nos lleva a la redefinición de los componentes de atención a la salud sexual y reproductiva en el país. La que sigue, por favor. Me dices, Eliana, cómo voy en tiempo, que no, si ya estoy sobrepasada o cuánto me queda para permitir algunas preguntas. Tenemos como unos 5 minutos antes, bueno, si quieres como en unos 5 minutos, si podrías terminar y así podemos tener unos 5 minutos de preguntas. Va que va, gracias. Entonces, como Asociación Mexicana de Partería, ¿qué estamos trabajando? Pues hay que desarrollar un modelo de atención centrados en la mujer o en la persona, como le quieran llamar. Me gusta más en la mujer, porque al final lo que atendemos son las necesidades de las mujeres, con sus parejas, con sus familias, pero al final es la necesidad centrada en la mujer. Lo que ha hecho de la partería, el éxito de la partería es la continuidad de la atención. Y para esto hay que revisar toda la evidencia que hay disponible. Entonces, la continuidad de la atención significa que si yo estoy atendiendo a una mujer con un padecimiento que está complicada, pues la derivo a un personal especializado, a mi red, a mi equipo de salud. Ese equipo especializado la va a atender en esas problemáticas que enfrente la mujer, pero la partera regresa a la comunidad y regresa con la partera. Y esto es lo que ha hecho que la partería sea exitosa y tenga resultados. Mientras no entendamos que la continuidad de la atención es uno de los componentes fundamentales, no podemos construir un modelo de partería adecuado. Entonces, no hay que confundir continuidad de la atención con el continuum de la atención a la salud sexual y reproductiva. Son dos cosas diferentes. Tiene que ver con este ciclo de la mujer, con la atención al curso de vida. Tiene que ver, sí, con atender a la mujer durante su adolescencia, durante toda la parte que tiene que ver con la prevención, con la planificación del embarazo, con los cuidados, etcétera, etcétera. La atención segura, pues básicamente, ¿qué significa? Significa que tenemos que desarrollar los mecanismos que me permitan tener un proceso de profesionalización en términos educativos en el país y también el desarrollo de las competencias esenciales en partería. Siempre partimos de la base de la ICM para adaptarlos al nivel de México. Una competencia, por ejemplo, como la 7, que es aborto, trae muchas complicaciones para México, sobre todo en la Ciudad de México sí se puede hacer, pero hay que respetar el marco legal del resto de los países. Entonces, ¿cómo trabajamos este componente donde el aborto legal puede dar cauce y puede atender la partera? Entonces, toda esta parte hay que también desarrollarla y adaptarla al país, como el ejemplo de esta competencia. Si no fortalecemos los presupuestos, el trabajo en la atención a la salud sexual y reproductiva, que se anclan las competencias de partería, pues difícilmente también vamos a avanzar en poder tener un modelo de atención adecuado. Un trabajo multidisciplinario entre profesionales de la salud, esto significa entender nuestro papel en el sistema de salud. Este desarrollo de estrategias de profesionalización construido con los diferentes caminos de formación, el COMLE, la ENEO, las escuelas de partería, las parteras tradicionales, las parteras con experiencia, ginecostetras, médicos, funcionarias y funcionarios públicos. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues solamente si construyo espacios de trabajo donde realmente estemos todos sentados para comprender bien la función. Si vuelvo a lo mismo, si un médico define lo que hace una partera, no es competencias en partería. Recordemos que la partería tiene su propio marco de evidencia científica y sobre el que se ancla y trabaja. Y el desarrollo de un entorno laboral habilitante. En México no podemos seguir trabajando este tema si no vamos a dar la creación de códigos, que ya están creados, pero que no se usan porque no hay el presupuesto para poderlos echar a andar. Mientras esto no suceda, mientras no tengamos estos códigos de contratación habilitados a nivel federal, difícilmente vamos a poder mejorar el entorno laboral de una partera. Mientras sigamos contratando una partera como promotora de la salud o como auxiliar de enfermería, no vamos a tener el respeto que requiere la profesión. Entonces, sí requiere inversión,
requiere educación, requiere un desarrollo de programas de educación continua. Vuelvo a repetir, si queremos una atención segura, necesitamos desarrollar esquemas de educación que me permitan este trabajo de profesionalización de la partera. Pero también entender que cómo funcionamos como sistema y requiere sensibilizar al sistema médico en nuestras atribuciones y funciones dentro del sistema de salud. Nada más un poco para ir cerrando. ¿Por qué me quedo aquí y no hablo de más cosas? Este es el... si quieres ir adelante, por favor, Eliana. No me voy a detener ahorita. Estos son como los elementos que tienen que ver con el modelo de partería y la atención centrada en la mujer. La que sigue, por favor. Estos son los datos duros para México. Hoy en día tenemos 16.000 parteras tradicionales, aunque realmente en la última década no se ha hecho un censo de parteras real. Lo que se tiene es un sistema de registro y no sabemos qué tan fiable es, porque estos registros se hacen como se pueden en el Estado y no tenemos identificada todas las parteras. Muchas parteras no se quieren registrar en el sistema porque si no empieza un proceso de control y de reducción de su ámbito de práctica. También quiero señalar eso en torno a la partería tradicional. La partería tradicional sigue siendo perseguida, quieren transformar a la partera tradicional en una dula, en un acompañante del parto. Entonces, todos estos elementos hay que transformarlos, pero necesariamente requerimos educación e inversión. No podemos exigirle a una partera si no le damos la oportunidad de poder avanzar en su proceso de educación continua, del reconocimiento de su saber. Las parteras técnicas ahí están, tenemos que insertarlas al sistema, pero tenemos incluso tanto parteras como enfermeras como perinatales padecen hoy de deficiencias de campos clínicos. ¿Dónde ejercen su práctica? ¿Cómo están haciendo su práctica? ¿Bajo un modelo de partería o bajo un modelo de sistema medicalizado? Pueden decirnos, sí, ya tenemos un conjunto de identificados donde pueden ejercer su campo clínico. No solamente es identificar el campo clínico, es que en ese espacio haya parteras educando a parteras, no médicos educando a parteras. Entonces significa esta transformación del sistema porque el modelo de partería tiene que ver con este desarrollo de competencias de partera. Entonces no puedo meter a decirle a una partera que tiene que hacer Christeller, episiotomías, etcétera. No me quiero detener en eso es lo que sabemos por las voces de nuestras parteras. Y finalmente esto que tiene que ver con estándares, con la seguridad, ya lo volví a repetir. Un sistema de registro donde empecemos a tener un control riguroso sobre quién estudia, quién no estudia, cómo se educa, etcétera. Lo que ha significado en el mundo desarrollado tener un proceso de regulación y educativo que fortalece a la profesión. La que sigue, por favor. El entorno habilitante ya lo mencioné. No podemos generar recursos humanos en parterías si realmente vamos a estar pagando lo que no es, ¿no? Y esto significa sensibilizar, trabajar, etcétera, etcétera. Sí, la que sigue está bien, Eliana. El modelo de partería existe en México. ¿Cómo lo definimos? Los diferentes caminos de formación en partería. Ahí están los diferentes caminos de formación en el país. Y solo quiero mencionar un punto más antes de pasar a la parte si hay algún tipo de preguntas. Primero necesito fortalecer el acceso de las mujeres a la partería pública. Aquí hay otros temas de discusión que como asociación en este momento y en esta etapa no podemos trabajar, que son parto en casa y centros de parto. ¿Por qué digo esto? Porque antes de trabajar sistemas privados de atención, necesitamos fortalecer el sistema público. No hay una regulación de los costos de la partería. Muchas parteras hoy cobran un dineral. Son las excepciones, pero sí sucede eso en la práctica. Entonces, la partería está haciendo una práctica en ciertos espacios donde es un lujo, donde las mujeres no pueden acceder a la partera. Entonces, antes de trabajar con esto, que significan protocolos de atención, significa articulación con el sistema de salud, primero tengo que definir todo lo anterior que dije. Entonces, hay etapas y hay procesos que tenemos que cumplir como país.
México requiere un proceso de transición para hacer un proceso de profesionalización. Eso significa que hoy en día, ¿cuántas docentes parteras tenemos? Casi no tenemos parteras. Necesitamos un proceso de transición, de contar con un equipo de diferentes disciplinas que permitan formar parteras, pero parteras, no parteras formadas en un sistema médico, que me permitan generar la base para construir la partería en el país. Entonces sí necesitamos hacer esta transición de que tengamos programas educativos para parteras tradicionales, tengamos un proceso que me permita avanzar hacia mejorar las condiciones educativas de las técnicas. Y necesitamos que las enfermeras y respondan a un modelo de partería. Entonces, todo este proceso con campos clínicos y con práctica. Entonces, este proceso es conjunto y es lo que tenemos que definir desde la profesión, con profesionales de la salud y con todo un equipo que permita mirar a esta visión presente y futura de México. Eso sería todo. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, por tu presentación súper interesante. Voy a dejar que María facilite las preguntas. María, solo podemos tomar unas como 2 preguntas, como estamos un poquito atrasadas de tiempo. Ya te doy la palabra. Muchas gracias, Silvia, por esta presentación. La verdad es que tu presentación tendría que haber llevado como 2 horas y media porque has pasado por tantos temas y la revisión ha sido tan exhaustiva que es verdaderamente impresionante. Me pareció muy importante, no sé cómo describirlo, el rol de la AMP en todo este asunto. Es un reto tan enorme que ustedes han asumido, esta transformación de la partería que requiere tantos apoyos, ¿no? De parte del sistema de salud, de parte de todos la cantidad de instituciones que tienen que participar en este cambio, como aliados en términos de hacer cambios en las normativas, en las regulaciones, para que todo esto sea posible, que es verdaderamente una tarea titánica, ¿no? Bueno, la verdad es que la Asociación Mexicana de Partería, no sé, tiene un rol fundamental y espero que tengan todos los apoyos y todos los caminos abiertos para seguir en base a todo esto. Lo que me queda a mí un poco, digamos que me gustaría seguir preguntando es cómo han avanzado en cada uno de estos temas, ¿no?, que has planteado. De todas maneras, dejo la participación abierta para que los participantes hagan sus preguntas en relación a de qué manera el trabajo de la AMP en este momento afecta o contribuye a lo que ellos están realizando en sus estados como parteras en este momento. Entonces, no sé quién quiere hacer una pregunta. Les recuerdo que si quieren hacer una pregunta lo pueden hacer por el chat y también pueden levantar la manita y les doy la palabra. Mientras aparecen, bueno, yo nada más mencionar que, perdón, Eliana, yo sé que ahí no, están. Claro, adelante. Esta es una visión desde la MP. Sí necesitamos el trabajo enorme y como dijo María, ¿verdad? Sí, bien. Es un trabajo conjunto y un trabajo conjunto de muchas instancias
en diferentes ámbitos y campos. Precisamente sí hemos avanzado como asociación. La asociación pues es muy reciente, se crea en 2012. Nuestro trabajo ha sido, esta construcción desde la partería no ha sido sencillo. Entender lo que necesitamos como país ha sido un proceso enorme de discusión. Ha habido fracturas incluso dentro de la asociación. Esto hicieron que retrasáramos un poco este trabajo, pero a veces fracturas son necesarias. Las parteras están haciendo un enorme esfuerzo. Yo siempre hablo en voz de las parteras, aunque yo sea de otra formación y profesión. Mi campo de trabajo es más desde la política pública, mi visión es más desde cómo construimos normatividades, regulaciones. Esa es la contribución que hace Silvia desde la asociación. A veces se malinterpreta el que yo esté hablando, pero el equipo de trabajo, realmente las parteras son quienes construyen los sistemas. Mari Ibarra va a hablar un poquito más. Ellas con la pedagoga y con parteras son las que están construyendo y revisando todo el proceso. La partera Sabrina con su equipo de trabajo, que también son parteras y una abogada, construyen estos procesos de certificación. Estamos avanzando en un programa de educación continua. Ahorita simplemente estamos terminando de desarrollar un programa de educación continua basada en competencias de partería para poderlo articular a un proceso de certificación. Ya tenemos un estándar laboral construido con un organismo de certificación. Tenemos un piloteo que hicimos del examen, donde te puedo decir que en el piloteo nadie cumple con el estándar esencial básico. Entonces, hay que entender que no tenemos que hacer miles de estándares, que no porque seamos licenciadas o especialistas se aplique otra formación. Que tenemos brechas importantes, me queda clarísimo que no puedo trabajar el tema de las emergencias obstétricas al mismo nivel que una partera tradicional. Sus atribuciones van a llegar a un nivel más básico que de otro tipo de partera. Sin embargo, para construir algo homogéneo necesitamos partir de una base. Y si esta base no es igual para todas, empezaríamos con un error. Entonces hay que comprender cuáles son las diferencias que me aporta el estudio. No es el campo de la partería la diferencia. En esa parte todas son iguales. Pero tenemos muchas brechas que trabajar y solamente eso lo podemos hacer con capacitación, con personal que pueda trabajar con parteras tradicionales de manera verbal, de manera presencial, de manera demostrativa, y con las profesionales tenemos otro tipo de metodologías que son más adecuados para quien sabe leer y escribir. Entonces, los retos es que sí tenemos esta multiculturalidad que respetar, pero tenemos que dar la oportunidad a todas para este proceso. Ya no me extiendo más porque quiero que trabaje sí. Mari Ibarra. Yo puedo hablar horas y me apasiona el tema. Claro. Puede ser que a veces no lleguemos a puntos de acuerdo con algunas instancias. Lo que quiero decir es que sumémonos todos. Esto es un trabajo muy... todas las organizaciones que están hoy trabajando son muy importantes, pero debemos tener esa visión común y ese camino unificado. Lo que creo que nos falta es que estamos trabajando a muchos de manera aislada, sin poder ver esta visión de largo plazo y pensando en todas las parteras del país, porque todas trabajan para ese mismo fin, para tener un nacimiento y un parto seguro, para que no se nos mueran las mujeres, para que realmente la calidad de la atención se transforme hacia algo digno, hacia un parto digno. Y bueno, lo quiero dejar ahí. Y muchas gracias por el espacio, muchas gracias a MCH y a Eliana. Estos espacios de discusión son muy importantes, pero la MP tiene pocos espacios de diálogo, no ha estado en muchos espacios de alto nivel, no le dan la posibilidad de poder expresar lo que estamos trabajando y lo que pensamos de fondo, y mientras esto no suceda, tenemos una visión muy estrecha y reducida. Claro. Entonces me gustaría que nos ayudaran también como a entender que hay muchas parteras, que hay muchos intereses y que debemos pensar en México, en la partería de México,
en las parteras de México, pero sobre todo esto es para que mujeres y recién nacidos tengan un nacimiento, un embarazo seguro, un parto seguro, en condiciones de buena calidad, y que, claro que sí. nuestra muerte materna sea cero y nuestra mortalidad infantil se reduzca, porque ese trabajo no lo estamos ahorita enfocándolo, pero la mortalidad neonatal y perinatal es bastante alta en México. Pues Silvia, te cuento que aquí tenemos unas otras preguntas, pero quiero darle a María la palabra para poder hacer su presentación, y lo que podemos hacer es ya al final de la presentación de María podemos ver si alguien tiene preguntas sobre su presentación, y también aquí también podemos, les puedo leer alguna de las otras preguntas de tu presentación, Silvia, ya al final. Sí, perfecto, gracias. Okay. María, ya te doy la palabra, aquí ya ves tu presentación. Sí, ya la veo. Okay, estamos un poquito atrasadas, entonces si lo podrías hacer como en unos 20-30 minutos, sería genial, así podemos tener preguntas al final. Bueno, espero. Bueno, buenos días a todos. Gracias por esta invitación que me hicieron. Pues yo soy María Ibarra, soy partera, algunos ya los conozco, bueno, ahí vi ya algunos. Les voy a hablar un poco de las experiencias de partería que he tenido. Yo me formé como licenciada en enfermería y obstetricia. Desafortunadamente la escuela no brinda las herramientas necesarias para poder ejercer. Pues el plan de estudios y los campos clínicos, como bien mencionaba Silvia, no son aptos para desarrollar estas competencias. Entonces decidí irme a la comunidad porque yo creí que ahí había más oportunidad. Entonces ahí también me encontré muchas cosas, ¿no? Ahí fue donde aprendí a atender partos con las parteras tradicionales, con las parteras profesionales y con algunos ginecólogos. Posteriormente me integré a la escuela de parteras, donde mi función era ser coordinadora clínica, y me di cuenta de la falta que hacía pues educación en partería, porque el plan de estudio sí manejaba, pero pues como bien se menciona, no había docentes en partería, no había maestros, quien supervisara o algo. Entonces mi principal función era supervisar, guiar, orientar a las alumnas en todo este proceso de formación. Pero pues el sistema de salud no se permitía el hecho el trabajo de las parteras. ¿Por qué? Porque pues no había normatividad, no había protocolos, entonces todo empezó desde ahí. Quedar claro que era el parto amigable o parto humanizado, como ellos quisieran llamar, cuáles eran los principios de la atención, cuál era la función de la partera. Entonces de ahí partimos, la que sigue Eliana. Entonces mi función principal fue difundir qué era el parto amigable, porque tenían una idea errónea de un parto amigable, ¿no? Que aquí nos dice que el parto amigable es la atención integral del parto con un sentido humanístico en el cual se respeta la libre elección de cómo parir y nacer, considerando las esferas biológica, espiritual y emocional en un ambiente de seguridad e intimidad, acorde a la realidad cultural de cada persona y sustentando la atención en la medicina basada en la evidencia científica actual, donde la madre y el bebé son los protagonistas principales. Ay, disculpen ese timbre. No te preocupes. Porque, de acuerdo a la realidad cultural, porque si bien yo en Guerrero, había muchas regiones, las alumnas me costó un proceso de enseñanza-aprendizaje con cada una. ¿Por qué? Porque todas tenían diferentes usos y costumbres dependiendo su región. Y al igual que las estudiantes tenían sus usos y costumbres, pues las mujeres también tenían sus usos y costumbres diferentes. Entonces, de ahí partir que el profesional de salud entendía un poco esta parte de lo que era un parto amigable y los principios. Nos pusimos a leer, a hacer los manuales de procedimiento diferente a cada hospital, los protocolos de atención, y de ahí los principios básicos de este parto madre-bebé. Como mencionaba Silvia, pues nos centramos en la madre, pero tampoco hay que dejar de lado al hijo, porque ya pues los dos constituyen la unidad integral durante el embarazo, el nacimiento y la crianza. Entonces nos referimos a ella como madre y bebé. Hay una iniciativa internacional que se llama Madre Bebé precisamente, donde los principios básicos, la que sigue por favor, la otra, es la normalidad del proceso del parto, el empoderamiento, donde nos dice que los derechos de las mujeres y de los niños son derechos humanos, que se debe tener el acceso a una atención humanizada y efectiva. Los servicios de maternidad son un aspecto esencial de la atención sanitaria y deben ser adecuadamente financiados. El respeto de cada una de las mujeres es el fundamento de todos los servicios de cuidados y atención materna.
Hay que trabajar siempre con medicina bajo evidencia, hay que ser responsables de nuestra atención, sobre todo para no provocar daño y empoderar a la mujer para que tenga la información completa, veraz e imparcial sobre la mejora en su atención. Entonces, todos estos principios se llevaron a los hospitales para poder trabajar con las alumnas y así les abrieran un poco el campo clínico. Pero lamentablemente pues se necesitaba ahí personal que estuviera acompañándolas diariamente, porque un día que no fuera a la nutrición, pues ya la regañaron, no la dejaron hacer sus prácticas, a pesar de que estaba ahí ya el modelo en cada espacio, pues no se permitía, siempre tenía que estar alguien ahí. Bueno, este principio, la que sigue, como les comentaba, son iniciativas de internacional para el parto madre-bebé. Están basados en los resultados de las mejores evidencias científicas disponibles sobre la seguridad y efectividad de determinados exámenes, tratamientos y otras intervenciones realizadas en las madres y los bebés. La seguridad significa que la atención es suministrada a través de prácticas basadas en la evidencia científica que minimizan el riesgo de errores y daños y apoyan la fisiología normal de trabajo de parto y del nacimiento. La efectividad significa que la atención ofrecida logra beneficios esperados y es apropiada para las necesidades de la mujer embarazada y del bebé, basadas en la evidencia científica. Entonces, había mucho papel, muchos protocolos de las recomendaciones de la OMS, pero el sistema de salud no lo reconocía, ¿no? Decía que el hospital no era apto para las parteras, ¿no? Inclusive yo pues llegué a sufrir discriminación ahí. El hecho, ellos me llamaban burlonamente, ¡ay, la partera! ¿Y por qué? Pues de todo el estigma social que había alrededor, cuando pues en Guerrero hay miles de parteras. Entonces sí fue un proceso fuerte que se estuvo viviendo ahí, pero pues se logró un cambio, sobre todo en el hospital indígena de materno, porque se lograron aplicar un poco los 10 pasos del parto amigable. ¿Por qué? Porque salud se centra mucho en los 10 pasos de lactancia materna. Entonces ahí tratamos de ahondar en los 10 pasos del parto amigable, que les voy a hablar un poquito así rápido de esos. La que sigue. Donde aquí es el primer paso, nos dice que tratar a todas las mujeres con respeto y dignidad, informándola en profundidad e involucrándola en las decisiones que tienen que ver con el propio cuidado y del bebé, en un lenguaje que ella entienda y dándole el derecho a consentir o a rechazar los cuidados ofrecidos de manera informada. La mayoría de las personas no hablaba la lengua. Yo aprendí un poco de mixteco con las alumnas, donde era sumamente importante la presencia de ellas, porque ellas eran, más allá de traductoras, eran las que acompañaban todo este proceso, y sobre todo que la mujer lo entendiera y que no se sintiera sola. El paso 2, la que sigue. Aquí nos dice que hay que poseer y aplicar rutinariamente conocimientos y destrezas de partería, que optimizan la fisiología normal del embarazo, del trabajo de parto, del nacimiento, de la lactancia y del periodo posparto. Aquí esta iniciativa nos habla de las competencias de la ICM, que a ratito les voy a hablar. Nos marca que es muy importante trabajar con estas 7 competencias y aplicarlas de forma rutinariamente, porque están basadas en la fisiología normal. Entonces, el paso 3, la siguiente. Hay que informar a la madre sobre los beneficios que tiene el contar con un apoyo continuo durante el trabajo de parto y el nacimiento, y reafirmar el derecho a recibir dicho apoyo por parte de los acompañantes que ella elija, como pueden ser los papás, los compañeros, miembros de la familia, las dulas. El apoyo continuo ha demostrado reducir la necesidad de analgesia. Aquí pueden ver, les puse diferentes fotos de la atención de las alumnas mías ahí en la escuela o en el hospital, donde aplicábamos todos estos pasos. La que sigue. Aquí también, miren, están las 2 alumnas dando masaje, acompañándola, porque nos dice el paso 4 que hay que proporcionar métodos para la comunidad de la mamá y el alivio del dolor durante el trabajo de parto, que no se basen en el uso de fármacos o medicamentos, y explicar los beneficios del uso de tales métodos sin drogas para favorecer el nacimiento normal y evitar daños innecesarios. Esto nos costó un poco de trabajo porque en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense no había espacio para esta atención. Nos pusimos ahí en triage y pusimos esta pequeña sesión, pero pues nos quitaron, no duró mucho tiempo, nos quitaron y nos mandaron al albergue. En el Hospital General no se pudo llevar a cabo, entonces pues tratábamos de que la mujer cuando estaba en trabajo de parto en fase latente, pues llevaron a nosotras
y estar con ellas acompañándole, brindándole este tipo de métodos. El paso 5, la que sigue, que es proveer prácticas específicas basadas en la evidencia científica, demostradas como beneficiosas en la promoción de la fisiología normal del trabajo de parto, del nacimiento y del periodo posparto. Aquí pueden ver diferentes imágenes, es en casa, en hospital, en la comunidad. No necesariamente tenemos que estar en un hospital. Como bien dice Silvia, el campo de trabajo de una partera es inmenso. Yo actualmente pues trabajo en la asociación y trabajo partos en casa también. Estas prácticas basadas en la evidencia científica, Disculpa. Permiten que el trabajo de parto transcurra a su propio ritmo, evitan intervenciones basadas en límites de tiempo, ofrece a la madre el acceso irrestricto a comidas y bebidas. Hay que apoyarla para que camine y se mueva libremente, asistirla para que asuma las posiciones de su elección, incluyendo cuclillas, sentada, en manos, rodillas. Hay que utilizar técnicas para asistir la rotación del bebé, facilitar el contacto piel a piel, dejar pasar el tiempo apropiado para que la sangre del cordón transfiera, asegurarle a la madre el acceso total a su bebé en todo momento. Entonces, así la 6. Y la 6 es todo lo contrario. Aquí nos dice que hay que evitar prácticas y procedimientos potencialmente perjudiciales, que no tienen ningún sustento específico para su uso rutinario o frecuente en trabajos de parto y nacimiento normales. Cuando son consideradas para una situación particular, este uso debe estar apoyado por la evidencia científica. Como parteras no estamos en contra de, por ejemplo, la episiotomía de forma rutinaria. Obviamente va a haber casos especiales donde sí se tenga que hacer, pero no de rutina. Y como aquí pueden ver las imágenes, pues está la episiotomía, el Christeller, la ruptura de membranas, la posición, que si bien durante la formación y durante las prácticas clínicas, el profesional de salud médico pues nos obliga a hacerlo. ¿Por qué? Porque había muchas situaciones ahí con las alumnas o mi misma formación donde te decían, si no lo haces te corro o te repruebo. Entonces era una doble ahí vertiente de ¿qué hago? Pero pues nosotros le decíamos a las alumnas, si el médico te obliga, pues salte y pues ni modo, ¿no? Hubo una ocasión, un caso donde el médico dejó caer al bebé, la cubeta, porque presionó tanto a la alumna que ella pues, se choqueó y no lo quiso hacer y entonces pues el bebé cayó en la cubeta, ¿no? Entonces, lamentablemente el sistema de salud ejerce mucha presión para que tú hagas todas estas prácticas perjudiciales. Bueno, seguimos con el paso 7. Entonces aquí nos dice que hay que implementar medidas que promuevan el bienestar y prevengan las enfermedades, las emergencias y la muerte de tanto la mamá como el bebé. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Con educación y promoviendo el acceso a una buena alimentación, al agua potable, a un ambiente limpio y seguro, sobre métodos de prevención de enfermedades, incluyendo prevención y tratamientos de alguna enfermedad que sea del contexto social. En esta parte trabajábamos mucho la comunidad, hacer pláticas en los centros de salud, en escuelas, o juntábamos un pequeño grupo de parteras o se les invitaba a la familia para darles esta información de promoción y prevención. La que sigue. Entonces, el paso número 8 nos dice que hay que proveer acceso a tratamientos de emergencia calificados y basados en la evidencia científica para la atención de complicaciones que ponen en riesgo la vida. Asegurar que todo el personal de atención materno-infantil tenga el entrenamiento adecuado y continuo en destrezas de emergencia para el tratamiento de madres y bebés en tiempo y forma. Es muy importante este paso 8 porque nos habla de la capacitación que nos brinda el personal. ¿Por qué? Porque a veces se llegan a hacer capacitaciones, pero no nos invitaban a nosotros como parteras. De tú no, porque tú no lo vas a hacer. Y no se daban cuenta que en la comunidad, pues la única que estaba ahí, pues eran las parteras y que tenían que estar capacitadas para todo esto. El paso número 9 nos habla de que hay que proveer atención y cuidados continuos maternos y neonatales en colaboración con todos los proveedores de salud, instituciones y organizaciones, incluir en esa provisión a quienes tradicionalmente atienden el parto fuera de los hospitales. En concreto, hay que ofrecer los servicios relacionados con la madre. Tenemos que colaborar sin limitaciones disciplinarias, no que a mí no me toca, de que tú no, de que tú sí. Esto es muy importante porque lamentablemente pues tenemos el chip de no poder trabajar en equipo. Entonces es muy importante poder trabajar en equipo. ¿Por qué? Por ejemplo, nos pasaba con las referencias. Llevábamos una mujer
de que tuvo un parto prematuro y el sistema de salud pues no nos la aceptaba. ¿Por qué? Porque ya fue manipulada por la partera, porque ya le hicimos algo ahí, entonces no había ese trabajo colaborativo con el sistema de salud. Finalmente, el paso número 10, el que sigue, que es luchar por alcanzar los 10 pasos de una lactancia exitosa. Que en esto sí hemos trabajado mucho. Ay, ¿qué fue? No, no te preocupes. ¿Por qué? Porque esto sí se da en el hospital. En el hospital manejan mucho la lactancia materna y cuando hay supervisión, tienen folletos por todos lados, pero se dejan de un lado todo el parto amigable. Entonces, todo el trabajo que a mí me tocó como coordinadora clínica fue fomentar el modelo de parto amigable con estos 10 pasos en los hospitales, en el centro de salud, en la comunidad, no sé, en todos lados. Y para esto, pues teníamos que formar a las alumnas bien. Nos dimos cuenta que el plan de estudios no era adecuado. ¿Por qué? Porque les faltaban algunas competencias que nos maneja la ICM, que son competencias esenciales de la práctica básica de partería. Entonces tratamos de adecuarlos, formamos talleres, formamos los sábados, domingos, a la hora que fuera, donde las alumnas pudieran complementar este tipo de formación. Porque bien, la que sigue, pues nos marca que las competencias de la partera son estas, que muchos ya la conocen. La primera competencia es en el contexto social, epidemiológico y cultural, donde tratábamos, en el hospital no se podía fortalecer esa competencia. Entonces salíamos a comunidad, 4 días, nos quedábamos a vivir ahí para hacer toda la promoción y prevención, la toma de Papá Nicolau, la detección de cáncer mamario, y pues con las alumnas, que eran pues muy importantes para todo este proceso de comunicación con las parteras y con la familia. La otra, que es preembarazo y en planificación familiar, daban muchas pláticas, orientaciones, sobre todo en su lengua, porque sí, bien, la familia recibía la orientación, pero como no era en su propia lengua, pues de nada no servía mucho, porque la mujer se quedaba igual o a veces era amenazada a utilizar algún método cuando ella no lo quería. La competencia 3, que es embarazo, donde trabajamos todo el proceso de embarazo durante los 9 meses, dándole el seguimiento, que bien lo decimos, no le damos el control prenatal, es un cuidado prenatal donde nos enfocamos principalmente pues en las emociones, en su alimentación, en todo lo que está pasando en torno que hace que se vea afectado la salud durante el embarazo. La competencia número 4, que es el trabajo de parto y alumbramiento, que es de suma importancia. ¿Por qué? Porque si bien las alumnas o yo estaba inmersa en salud, no podía observar un trabajo de parto bien. ¿Por qué? Porque las mujeres ahí entraban con ya dilatación completa, casi en expulsivo. Entonces no permitían que trabajáramos el acompañamiento en ese trabajo de parto que, pues, como bien saben, pues es de suma importancia para la mujer estar en este proceso. También en esta competencia se ven un poco de las emergencias obstétricas. Nos ayudan a reconocer y a estabilizar o, en su caso, a referir oportunamente. En la competencia 5, que es el posparto, aquí nos centrábamos principalmente en las visitas domiciliarias. ¿Por qué? Porque, pues, como teníamos alumnas de diferentes comunidades, cada alumna, si sabíamos que ahí había 10 puérperas, esa alumna iba y hacía las visitas de esas mujeres. El recién nacido, de igual forma, en el hospital se le daba el seguimiento, se agarraba la dirección, íbamos a buscarlo a su casa para informarle a la mamá sobre las vacunas, sobre el tamiz, si la lactancia estaba establecida o no. Y finalmente la competencia 7, que es cuidado sobre el aborto. Como bien en Guerrero no está permitido el aborto, pero muchas mujeres llegaban sangrando, y entonces pues teníamos que referirlas o darle la orientación necesaria para que ellas acudieran oportunamente a un hospital. Y no necesariamente era intervenir, sino psicológicamente también. El apoyo que le brinda la partera a esta mujer es de suma importancia. ¿Por qué? Porque se puede ver de que esa la dejamos de un lado y nos centramos más en el bebé, en lo bonito, pero esta mujer pues también necesitaba de nuestra ayuda. Entonces todas estas competencias se vieron fortalecidas en la escuela y de ahí ya hubo un cambio significativo. En el 2014, con las visitas domiciliarias, tuvimos 169 referencias y se hubo una disminución de la mortalidad materna en la región montaña. La que sigue.
Entonces aquí les muestro unas fotos de un poco de trabajo que hacía yo con las alumnas, que era, aquí están las alumnas en la comunidad dando orientación de métodos de planificación de familiar, de higiene bucal, higiene postural, lactancia materna, prevención de cáncer cervicouterino, de todas las prácticas que las mujeres necesitaban. Para esto primero se hacía un diagnóstico para ver qué necesitaban las mujeres, que es un poco el contexto, y de ahí partíamos a la comunidad a darles toda esta orientación. Y que vean, ¿no?, todo esta relación con ellas, no de que yo soy la autoridad, yo soy más, no, era como que a la par. Entonces había una buena comunicación con las mujeres. La que sigue. Aquí hacíamos el control prenatal. Hay una foto que ahí está en el consultorio, pero pues estábamos en la comunidad. Estábamos en la silla, en el petate, en la cama. ¿Por qué? Porque muchas mujeres, a pesar de que tenían el centro de salud ahí cerquita, no querían ir al hospital por diversas cuestiones que ellas saben, ¿no? Entonces no podíamos dejarlas de un lado, teníamos que ir a su casa a buscarlas, a brindarles esta orientación y que aceptaran nuestros servicios. Entonces ya llevábamos un seguimiento con ellas y pues finalmente las invitábamos a que fueran al sistema de salud, pero como no era, pues nos tocaba atender los partos ahí en su casa. La que sigue. Pues aquí es un poco del trabajo de parto y donde brindamos comodidad a la mujer, como bien, igual está en el hospital, está en la casa. Brindamos varias capacitaciones en el hospital de Tixla, en el hospital de Tecomatlán, varios hospitales, enseñándoles todas esas prácticas de que no solamente es el parto, sino el trabajo de parto es muy importante. Entonces, todas estas prácticas rutinarias pues aprendieron este uso del rebozo pues de las parteras tradicionales, porque también hacíamos que las alumnas estuvieran con la partera tradicional 15 días para que aprendieran un poco de ellas y se pudiera complementar toda esta formación. Sí nos costó trabajo porque las parteras tradicionales, al igual que pues licenciadas, técnicas, hay mucho celo profesional. Pensaban que les iban a quitar su trabajo, que cuánto les íbamos a pagar. Entonces pues logramos ahí hacer un acuerdo con ellas, de que yo te enseño lo que sé, tú me enseñas lo que sabes, y ahí intercambiar un poco de conocimientos. Entonces tratábamos de ser parte de ellas y pues aprender todas estas técnicas para poder aplicarlas, tanto en hospital como en casa. La que sigue. Y pues aquí está la atención de parto, ¿no? Que dicen, es que el parto no se puede atender así en un hospital. Este parto pues está en 4 puntos y es en un hospital, ¿no? Donde obviamente pues se tienen los guantes, el equipo estéril que maneja por protocolo. Pero así también puede ser la de arriba, que está en cuclillas, que este es un parto en casa. El que está al lado con la chica es un parto en comunidad, el otro también parto en casa. Entonces realmente sí se puede. Si tú sabes qué competencias tienes, cuáles son tus habilidades y destrezas, lo puedes ejercer donde tú gustes, pero pues siempre con el apoyo de un equipo, ¿no? Y no limitarte a solamente pues cachar bebés, sino vivir todo el proceso y sobre todo integrar a la familia, a la comunidad. La que sigue. ¿Y por qué? Mira, porque mira, aquí está el recién nacido, donde le damos los cuidados, los principales y sobre todo lo que decía, ¿no? Que íbamos a su casa a darle todo ese seguimiento. ¿Por qué? Porque las alumnas hacían rotaciones, entonces era muy importante de que seguir viendo al bebé, porque ahí lo que decía Silvia es la continuidad del cuidado, no solamente se acaba saliendo del hospital, sino hay que seguirlo viendo hasta los 40 días y al bebé pues hasta los 2 meses. Que inclusive, ¿no? Como parteras pues nos siguen buscando, que ya sea porque el bebé tiene gripa, que tiene tos, que le salió salpullido, entonces también podemos brindar esa información, esos servicios para el recién nacido. La que sigue. Y pues miren, aquí pues las familias son las más contentas con todos estos servicios de partería. Aquí estamos en el hospital, estamos en casa, donde ellos se crea el vínculo, mamá, papá y bebé, ¿no? Se fortalece todo esto. ¿Por qué? Porque no hacemos ninguna intervención, trabajamos en conjunto con ellos, como bien lo decía la primera diapositiva, ellos son los protagonistas de cómo parir. Tú simplemente estás para acompañar y actuar en caso necesario. Entonces de ahí, el hecho de estar en la escuela de parteras me ayudó a reflexionar un poco de
la formación que se necesita, que hay que hacer mucho hincapié, no estar formando escuelas por formar. ¿Por qué? Porque las alumnas son las que salen pues mal al final de cuentas, ¿no? Entonces ahorita en la Asociación Mexicana de Partería lo que estoy trabajando es precisamente la educación, formando talleres para parteras tradicionales. Estamos con un diplomado que tenga todas estas competencias que se vieron ¿para qué? Para que la partera pueda ejercer libremente y sobre todo pues para que ayude a estas familias, ¿no? No hay diferencia en que aquí de la ciudad a lo rural, que pues no hay diferencia en la atención, pero sí en la formación de las mujeres, ¿no? A mí me costó mucho trabajo, tengo un año que regresé aquí a la Ciudad de México y sí ves toda esa diferencia entre la zona urbana y la zona rural. Aquí en la zona urbana las mujeres se están informando y eso está muy bien. Conocen sus derechos, saben que pueden ser atendidas en el lugar que quieran, saben cómo parir. Entonces es nuestra obligación de parteras pues darle toda esta información para llevarlas a un parto normal, ¿no? ¿La que sigue? Un segundo, perdón. Bueno, esa es la bibliografía. Pueden checar pues las normas globales que nos dice aquí, la norma oficial que está, la guía de práctica clínica y manejo de trabajo de parto, que hay muchísimas guías de práctica clínica. Pero pues como bien decía el hospital, pues la guía es de zona federal. Tiene que haber en el hospital los manuales, los protocolos sobre la atención y hay que adecuarla al contexto, porque no es lo mismo el hospital de segundo nivel que el centro de salud, entonces sí hay mucha discrepancia ahí. Entonces ahorita desde educación es muy importante tener todas esas cuestiones y que una persona esté ahí. Si hay un jefe de enseñanza médico, una jefe de enseñanza de enfermería, también tiene que haber una jefe de enseñanza de partería para que dé todas estas capacitaciones al personal. Porque si bien, pues, lo digo desde muy dentro de mí, la partera no está para ser parte del sistema de salud, pero tampoco me niego, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque, pues, el sistema te come lamentablemente, como bien, hay poco personal que al final de cuentas te utilizan de lo que sea y no te dejan hacer tu libre práctica. Pero si se invierte en el personal adecuado, en que todo esté establecido por protocolos que hace la partera, entonces sí puede llevar a cabo la atención de la partera en el sistema de salud. Pero yo digo que en el primer nivel de atención, porque es ahí donde podemos hacer más trabajo las parteras, que es la promoción y prevención de toda esta parte, ¿no? Aquí brindamos pues, los cursos de preparación para el parto, la vinculación madre-bebé, terapias para alimentación y pues todo este proceso que va a llevar a que todo sea un parto normal. ¿La que sigue? Y pues aquí les puse una pequeña reflexión. Dice, cada relación humana puede ser sanadora, en una caricia, en un masaje, en la mirada, en el pensamiento compasivo. También hay medicina, porque la medicina no son solo técnicas, no es solo conocimiento. La medicina va vestida de 1000 amores. Entonces, de ahí que dicen, nadie puede aplicar la partería o no soy partera. El hecho de que tú veas a la mujer, la tomes de la mano, ya estás haciendo la diferencia con ella. No solamente verla como algo más ahí, le pongo un monitor, la abandono y me voy, no. Entonces, pues yo creo que parteras somos todos los que atendemos a las mujeres embarazadas, pero simplemente hay que tener bien claro cuál es nuestro objetivo, nuestro modelo de atención y pues nuestra meta para con las mujeres, ¿no? Y la que sigue. Y pues todo esto tenemos que trabajar en conjunto, como bien lo dice Silvia. Desde la Asociación Mexicana estamos integrando a todas las mujeres, a todas las parteras, no importa el camino de formación, para unir esfuerzos, porque si estamos caminando de lado a lado no vamos a llegar a ningún lado. En la escuela de parteras, mis compañeras eran una partera tradicional, doña Antonia, y una partera técnica, Noemí. Nos costó trabajo al principio trabajar conjuntamente por lo mismo, de que tú eres licenciada, tú eres técnica, entonces, a ver, ¿cuál es nuestro objetivo? Ok, la partería y formar alumnas capacitadas en estas 7 competencias. Logramos ahí bajar nuestros egos, todas envidias profesionales, y logramos trabajar en equipo. Yo creo que es lo que nos hace falta a nivel pues nacional, porque ahorita hay mucho estas vertientes de que tú sí, tú no, y entonces pues no logramos nada, ¿no? Por eso las invito aquí a afiliarse a la Asociación Mexicana de Partería y que conozcan un poco sobre todo esto que estamos trabajando desde el área de educación, como bien lo dije,
Ahorita pretendo que este diplomado se expanda a nivel nacional, que son las 7 competencias que ustedes vieron, para que se puedan aplicar tanto en la comunidad como en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Obviamente se hacen adecuaciones con cada nivel de atención, pero la base pues son las 7 competencias de la ICM. Como dijo Silvia, trabajamos ahorita en el estándar. El estándar es básico. Se hizo el pilotaje, no salió muy bueno, pero para eso son los cursos de preparación. Entonces, es muy importante la educación continua. Estamos planteando que se haga una plataforma de educación continua para brindar todas estas herramientas a las parteras para que salgan muy bien formadas y podamos pues, brindar mejor atención a las mujeres. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por esta presentación tan bonita que nos has dado. Les quiero comentar que nuestro otro facilitador, Sergio, se pudo conectar un poco tarde, pero está aquí con nosotros y le voy a dar la palabra para moderar la discusión. Sergio, si podrías hacer como una discusión de 10 minutos, podemos primero tomar unas preguntas sobre esta presentación y luego después quiero ver si podemos también llegar a las preguntas que nos mandaron sobre la presentación de Silvia. Adelante, Sergio. Sergio, ¿estás? Creo que se desconectó. Bueno, creo que no tiene conexión, Sergio. Bueno, no te escuchamos, Sergio. Bueno, mientras tanto, si alguien tiene una pregunta sobre esta presentación de María, pueden levantar la manita. Sergio, ¿estás? No. Pueden levantar la manita o también pueden escribirlo por el chat. Les voy a dar unos segundos para escribir si quieren. Sergio, ya estás conectado. ¿Alguien quiere hablar por el audio? O tal vez por el chat. Para los que estén conectados, aunque no tengan una pregunta, quiero asegurar que saben dónde está la manita. Los que estén conectados, si por favor pueden presionar la manita. Solo quiero ver que sepan dónde está. Ok, Angélica sabe, Gerardo sabe. Bueno, todos saben que hay una manita. Muy bien. Ahora, presiónenlo otra vez para quitar la manita. Perfecto. Ok. Ahora, ¿alguien tiene una pregunta? Parece que Aurelia tiene una pregunta. Pero no está conectada al audio. ¿Alguien más tiene una pregunta? Pilar, puedes hablar. Pilar Vargas, ya te di el micrófono. O si no, escríbelo. Veo que Rodolfo ya escribió uno. Número 1, felicitar a las dos ponentes. Número 2, en Guerrero es necesario trabajar el tercer pilar, que es la asociación y cómo podemos establecer una relación más directa. Y número 3, nos pueden pasar esas presentaciones. Pues muchas gracias, Rodolfo, por la pregunta. Como les he comunicado, todas las presentaciones van a estar colocadas en nuestra comunidad virtual en LeaderNet. Entonces, el lunes van a aparecer las presentaciones, las del Seminario Virtual 1 ya están ahí, los PowerPoints, y los de Seminario Virtual 2 ya van a aparecer el lunes. Veo que María tiene la manita. A ver, María, adelante. Simplemente quería hacer un comentario.
y es que me parece súper interesante estas dos presentaciones, ¿no? Porque Silvia dio un panorama desde la AMP con mirando cuál es la situación del sistema de salud, cuál es la situación de los indicadores, cuál es la situación de las parteras, cuáles son las dificultades, por dónde hay que caminar, en términos de los tres pilares, ¿no? La educación, la regulación, la asociación. Y después María nos dio un panorama desde la realidad de la partera, ¿no? En la comunidad. Y entonces ahí vemos en qué se traducen todas estas cuestiones, ¿no? De regulación, de educación y de asociación en la vida cotidiana de una partera. O sea, cómo esta partera tiene que enfrentar las dificultades de la existencia o no de un marco regulatorio, la existencia o no de un modelo de partería, la aceptación cultural desde el sistema médico, desde el sistema de salud que está tan medicalizado, de la actuación y del perfil de una partera dentro de ese sistema de salud, de los problemas que puede haber culturales en relación a el vínculo con la comunidad, el vínculo con el sistema de salud y cómo la partera cómo María pudo y está trabajando para generar este espacio a nivel de los servicios de atención primaria y de la comunidad, relevando el rol especial que tiene que tener una partera. Entonces, me parece que la experiencia de María es como el resumen de todo lo que nos planteó Silvia como el estado actual de la partería. Y eso me parece como súper interesante, ¿no? Hacer este vínculo entre la experiencia real y la cuestión conceptual que planteó Silvia. Y regresando a las preguntas de Rodolfo, no sé si Silvia o si María quieren contestar, pero como lo escribió, es que está en privado, por eso no lo ven todos. Pero la primera pregunta decía, en Guerrero es necesario trabajar el tercer pilar, que es la asociación, y cómo podemos establecer una relación más directa. No sé si Silvia o María, ya les di la palabra a ustedes dos, no sé si quieren contestar. Mari, ¿quieres hablar de la estructura de la MP, de cómo se está integrando ahorita? ¿O prefieres que Bueno, yo hablo de educación. Es que, bueno, Rodolfo, yo considero que no solamente es la parte de asociación, sino también la parte de educación e involucramiento. Porque, por ejemplo, ahorita está la representante estatal, pero ahorita acabo de ver a las chicas de la escuela de Tlapa y me dijeron que no hubo una buena comunicación ahí con ella. Entonces no las integraron. Entonces volvemos a lo mismo, si nomás nos enfocamos a un grupo de parteras y dejamos a las otras de lado, pues no vamos a lograr hacer ese conjunto trabajando unificadamente. Y digo, ¿por qué educación? ¿Por qué? Porque ahorita en la escuela de parteras, pues como todos saben, está mal, desde el hecho de la directiva de que no cumple el perfil que debería de ser de acuerdo a CIFRUS. ¿Por qué? Porque es una odontóloga quien lleva ahí la dirección. Entonces no está brindando las herramientas a las alumnas. Y lamentablemente se están formando por formarse nada más. Entonces no es válido de que las alumnas pues sigan en esta situación. ¿Por qué? Porque si bien el sistema de salud no nos acepta como parteras y nosotros no demostramos nuestras competencias, no estamos logrando ahí una buena relación. Entonces la educación, yo considero que ahorita en la escuela hay que fortalecer la educación mucho, y en esto nos puede apoyar, aquí veo que está Sandra Blanco, nos puede apoyar Sandra Blanco en esta parte, no sé, brindando talleres, llevándoselas, intercambiando saberes entre unas y otras, porque pues sí me preocupó, apenas estuvimos en Yucatán con ellas y una cosa enorme de todas estas faltantes en educación. Entonces, por eso, Rodolfo, te digo que no solamente es asociación, pero bueno, eso es lo que nosotros vemos externamente, pero no sé si tú lo puedas percatar. Y sobre todo también en la regulación. ¿Por qué? Porque ahorita me dicen que las parteras, pues la mayoría está contratada como promotora de violencia, cuando hay contratos para parteras. Entonces, pues, no se vale que esté ganando la partera 2,000 pesos al mes,
¿Por qué? Porque ella hace muchas más competencias, entonces hay que tomar en cuenta toda esa parte, los 3 ejes al mismo tiempo, no solamente uno más, que si bien como mencionas, sí es muy importante ahorita el tercer pilar porque estamos en blanco, pero pues para eso ya tenemos la representante estatal, que precisamente es Sandra Blanco, y pues te dejo esa parte, Silvia. Sí, actualmente la estructura de la AMP está modificándose para tener una representación en las 32 entidades federativas, y este proceso, bueno, responde al acta constitutiva de nuestra asociación y tiene que ver precisamente con tener esta mayor representatividad. Como organización estamos creciendo y también crecen las estructuras democráticas, entonces estos mecanismos han permitido que hoy al menos tenemos ya formados 11 estados con 11 representantes estatales, y tenemos también un comité estatal con una presidenta, una tesorera y una secretaria, pero se requiere articular, es a veces complejo. Si me voy al ejemplo de Guerrero, ¿cómo podemos hacer una reunión para asociarte cuando estás en la montaña, la chica, la Costa Grande? O sea, es súper complejo porque no tenemos un presupuesto para poder trasladar, se tienen que hacer en sesiones presenciales, entonces también es un poco complejo esta parte, digamos, protocolaria que se debe construir de una manera legal, pero bueno, poco a poco yo creo que esta parte se va a ir modificando, transformando. Y lo que queremos es que para 2018 las 32 entidades estén representadas al interior de la organización. Las representantes, digamos, el comité estatal, que son todas las afiliadas por cada estado, votan a sus representantes locales, que son la presidenta, la secretaria, la tesorera y la representante estatal. La representante estatal vota a nivel nacional. Entonces es un trabajo que tienen que hacer conjunto, no porque sea representante, a veces también se puede mal interpretar, es ella va a decidir, no, es un proceso de consenso que se hace, que se tiene que empezar a construir estado por estado, y lo que queremos ahorita es que cada comité con sus representantes, con sus presidentas, empiecen a mover la partería en su estado, con esta visión global, con esta visión de unidad. Lamentablemente sí tenemos que empezar a trabajar en esta unión de la profesión, tenemos mucho celo, mucha desconfianza una de otra, y este es un trabajo que va a requerir años, porque la partería se ha creado sobre la desconfianza, sobre el control, sobre el regaño, sobre un montón de aspectos que se tienen que reestructurar, trabajar, articular, entendiendo cuál es ese papel y esa función de la partera, ¿no? Entonces, Silvia, tenemos 3 más preguntas que porque quiero asegurar que llegamos a esas 3 en los últimos 3-4 minutos. Los voy a leer las 3 porque ya hablamos sobre alguno de estos temas. La primera era de Iselda. ¿Podríamos solicitar a Silvia su apoyo para venir a presentar a Hidalgo la visión de la AMP en nuestro colegio de enfermeras y parteras para poder presentarse en este modelo a las agremiadas? Ya han surgido iniciativas en partería en el estado, pero no todas tienen esta visión. Esa es la primera pregunta y comentario. Luego Pilar Vargas también escribió: ¿cuál sería la estrategia para unificar los programas o planes de estudios en partería? Y la última pregunta era de Sandra Blanco: la creación de nuevas facultades bajo las 7 competencias ICM como gestión de los estados, ¿cómo podría ser el papel de la AMP en esta gestión? Mari, contesta tú a toda la parte educativa, por favor. Desde la parte educativa estamos formando, como bien se mencionó, un modelo de educación continua basado por competencias. Nos centramos principalmente en un diplomado que tiene los 5 módulos que se crearon en el estándar para poder así llevarlos. Con el aval, estamos buscando el aval de la UNAM para que se pueda dar, para solamente actualizar, como bien dice, no formarlas, sino actualizarlas y que todas estas tengan la base de las 7 competencias.
Ujú. Pero al igual estamos brindando asesoría y acompañamiento a las escuelas que lo están solicitando para revisar el plan de estudios, para ver qué le hace falta, qué podemos integrarle, qué no, para que se pueda complementar. Y estamos ahora trabajando los criterios educativos que marca CIFRUS en la partería técnica, porque son las 3 escuelas que hay. Entonces, trabajando en esto en conjunto ya tenemos los criterios educativos esenciales que pueden dar la pauta para darle las herramientas a alguna persona que quiera abrir una escuela, que ya tenga que debe de contener el plan de estudios, su infraestructura, su docencia, su alumnado, qué características principales deben contar ellos para que salgan adecuadamente ya bien formados en estas 7 competencias. Ahorita estamos con los talleres también, con talleres con partidas tradicionales, Estamos ahorita en Puebla, en Veracruz vamos a comenzar, estamos en Hidalgo, ya vimos aquí Texcoco, Estado de México, y pues seguimos buscando llegar a todo. Igual estos talleres están por competencias, como bien saben, pues nos dice que las competencias son un 60% práctica y un 40% teoría, entonces estamos muy enfocados en fortalecer las habilidades y destrezas de las parteras mediante estos talleres y diplomados. Muy bien. Tengo aquí, yo sé que ya se nos acabó el tiempo. Tengo muchos comentarios de diferentes personas, de Elsa, que felicidades a las dos. Muchas gracias por esta presentación. Bueno, aquí justo en el chat puse aquí los otros comentarios de los participantes. Les quiero decir muchas gracias a las dos exponentes. Realmente ha sido un panorama muy importante para nosotros aprender, y de escuchar también la voz de una partera para mí ha sido súper importante. Entonces muchas gracias a las dos. Les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado. Yo sé que las dos están muy ocupadas, entonces les agradezco mucho el tiempo. Antes de terminar, quiero en el último minuto, ya sé que nos pasamos un poquito, les prometo que solo en un minuto les quiero recordar algunas cosas. Les he escrito varios correos sobre unas tareas virtuales que les di. En el foro de nuestra comunidad virtual publiqué un video precioso que la verdad les recomiendo verla si no lo han hecho, aparte que también es requisito del programa que terminen las tareas. Si no lo han hecho todavía, métanse al foro para por favor ver el video y contestar las preguntas. Si tienen algunas preguntas sobre el diagnóstico, les pedimos por favor que se comuniquen con sus facilitadores. También, si no tienen capitanes todavía, tienen que ya elegir los capitanes, y para el lunes les pido por favor que nos escriban el nombre del capitán de cada equipo. Nosotros ya tenemos algunos equipos que nos han escrito, pero no todos, ¿ok? Les pido por favor que hagan eso para el lunes. Ahorita estamos viendo que la fecha del taller presencial va a ser febrero 19 al 23. Antes lo teníamos pensado para creo que el 12, la semana anterior. Quiero desde ahorita que ya se pongan a ver sus calendarios este fin de semana para asegurar que ese taller presencial de febrero 19 a 23, esas fechas les van a quedar bien, y si tienen algún problema, les pido por favor que me escriban. Hablen con sus equipos, por favor, y asegúrense que esas fechas cuadran bien con sus diferentes horarios. Sí les voy a recordar, tienen que estar participando en la comunidad virtual y también en estos seminarios para poder avanzar a ese taller presencial. Yo estoy vigilando quién se está metiendo al seminario, quién está comentando en el foro. Si no están haciendo las tareas, si no están en los seminarios virtuales, no van a poder pasar a la parte presencial. Entonces, por favor, los que estén, ese mensaje es importante para el resto de sus equipos saberlo. Y con eso, bueno, ya los dejo ir. Aquí veo que hay unas otras preguntas, yo me puedo quedar para contestarlas, pero para los que se tengan que ir, muchas gracias. Les voy a enviar la grabación en cuanto ya me llegue de nuestra administradora, y se los paso para si quieren revisar algo o para compartirlos con los que no estaban. Bueno, muchas gracias y saludos a todos.